Hay artistas que embellecen al mundo y otros que lo enfrentan. Francisco de Goya hizo ambas cosas, y en esa contradicción construyó su grandeza. Nació en un rincón humilde de Aragón, pero terminó en los salones de la corte española, rodeado de nobles, diplomáticos y monarcas. Pintó tapices luminosos, escenas llenas de niños, fiestas populares y cacerías elegantes. Retrató a duquesas y marqueses con la precisión deslumbrante de quien domina el oficio al milímetro. Pero bajo esa superficie impecable, sus cuadros ya dejaban entrever algo inquietante. Un gesto crispado, una mirada dura, una sombra que parecía colarse detrás de la belleza. Goya parecía advertir, incluso en sus días de gloria, que el esplendor era frágil, que detrás de la razón acecha la locura, y que la belleza, si no se la interroga, puede convertirse en una máscara peligrosa. Su vida atravesó uno de los periodos más convulsos de la historia de España. Vio caer el antiguo régimen, presenció la invasión napoleónica, las guerras, la peste, la censura y el terror político. Lo que para otros fue ruido de fondo, para él fue materia prima. Mientras sus contemporáneos pintaban héroes, él pintaba cuerpos desmembrados, bocas que gritan, miradas vacías. Mientras otros buscaban consagrarse, él parecía buscar la verdad, aunque le costara la cordura. Y de hecho, casi se la costó. Una enfermedad lo dejó sordo a los 46 años, aislado del mundo. Ese silencio marcó un antes y un después. Ya no pintaría para agradar, sino para decir lo que nadie quería escuchar. De sus manos salieron los caprichos, una serie de grabados que ridiculizaban la superstición, la corrupción y la hipocresía de su tiempo. Y más tarde, los desastres de la guerra, imágenes brutales, sin héroes ni redención, solo seres humanos triturados por la violencia. Pero eso ni siquiera fue el final. En sus últimos años, encerrado en su quinta del Sordo, Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa las pinturas negras, visiones oscuras y viscerales que parecían salidas de una mente atormentada, o de un futuro que todavía no había llegado. Esos murales que jamás pensó mostrar son quizás su confesión más íntima, el grito desesperado de alguien que vio demasiado y aún así se negó a mirar hacia otro lado. Por eso Goya es único. Fue el último de los grandes maestros clásicos y al mismo tiempo el primero de los modernos. Un pintor que empezó decorando la superficie de su mundo y terminó arrancándole la máscara. Cuando murió en el exilio, lejos de su España natal, dejaba un legado inmenso y contradictorio, lleno de luz y de sombras, de belleza y de horror. Goya no fue solo un pintor, fue un testigo. Y los testigos no embellecen la historia, la revelan. Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Aragón, en España. Era hijo de un maestro dorador y de una madre de ascendencia hidalga venida a menos. Aquella mezcla de oficios manuales y aspiraciones nobles marcaría toda su vida. Goya siempre se movió entre mundos opuestos, entre el pueblo y la corte, entre la rudeza de lo cotidiano y el brillo de lo aristocrático. Cuando era niño, su familia se trasladó a Zaragoza, y allí comenzó su formación artística en el taller de Jorge Luzán, un pintor local que le enseñó las bases del dibujo y la composición. Goya pasaba horas copiando estampas religiosas y escenas barrocas, pero ya entonces parecía buscar otra cosa. En sus cuadernos, los rostros se volvían más intensos de lo que pedía el modelo, los gestos más vivos, los ojos más inquietos. Su ambición lo llevó a Madrid siendo todavía un adolescente, decidido a entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fracasó en sus primeros intentos, pero no se detuvo. Viajó a Italia, donde estudió a los grandes maestros renacentistas y barrocos. Participó en concursos de pintura en Parma y en Roma, y se impregnó de la teatralidad monumental del arte clásico. Cuando regresó a España, ya no era el aprendiz obstinado de Zaragoza. Era un pintor formado, con un estilo cada vez más seguro y una energía que desbordaba los moldes académicos. Pronto empezó a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, donde creó cartones con escenas populares llenas de color, dinamismo y frescura. Aquellas primeras obras no mostraban aún su costado oscuro, pero sí su don más característico, la capacidad de capturar la vida en movimiento, como si el instante estuviera a punto de escapar del lienzo. Goya estaba listo para ascender, y el mundo cortesano pronto le abriría sus puertas. El verdadero salto de Goya llegó en Madrid, durante la década de 1780. Tras sus trabajos en la Real Fábrica de Tapices, su talento llamó la atención de la aristocracia madrileña, que empezó a encargarle retratos. Su pincel tenía algo inusual. Combinaba la elegancia requerida por el protocolo con una agudeza psicológica casi incómoda. No solo pintaba la apariencia de sus modelos, pintaba sus almas.
En 1786 fue nombrado pintor de cámara del rey Carlos III, y poco después, con la llegada de Carlos IV, su ascenso se volvió meteórico. Pasó a ser pintor de cámara del monarca, el cargo más alto que un artista puede alcanzar en la corte española. Pintó a ministros, aristócratas y miembros de la familia real con una precisión deslumbrante, aunque sin el menor intento de adulación. El ejemplo más célebre es su retrato de la familia de Carlos IV, un cuadro monumental, donde el boato de la realeza convive con una franqueza brutal. Los rostros aparecen rígidos, cansados, humanos hasta el exceso. Muchos críticos han comparado esta obra con Las Meninas de Velázquez, pero donde Velázquez era sutil, Goya es implacable. Retrata la majestad, sí, pero también la mediocridad. También pintó a figuras de la alta nobleza como la duquesa de Alba, con quien los rumores de la época insinuaron una relación más que profesional. En sus retratos de ella hay una intensidad casi íntima, una mezcla de desafío y melancolía que todavía intriga a los historiadores. Con cada encargo, Goya dominaba el lenguaje de la corte, mientras dejaba pequeñas grietas en él. Sus retratos podían cumplir su función ceremonial, pero había en sus miradas un brillo que parecía decir: estas personas, por muy nobles que sean, también están hechas de carne, deseo, miedo y vanidad. Goya ya no era solo un pintor brillante, era el cronista visual de la élite española. Pero su mirada empezó a volverse más crítica, y pronto la luz que lo rodeaba empezaría a resquebrajarse. En 1793, cuando se encontraba en la cúspide de su prestigio en la corte, la vida de Goya dio un giro abrupto y definitivo. Una misteriosa enfermedad, probablemente una forma del síndrome de Meniere o una encefalitis, lo dejó sordo de manera permanente, aislado del mundo sonoro que lo rodeaba. Tenía apenas 46 años. Ese silencio no fue solo físico, marcó un quiebre emocional y creativo. Goya, hasta entonces pintor de fiestas, tapices y nobles, comenzó a mirar hacia adentro, hacia zonas mucho más turbulentas de su imaginación. Encerrado en su taller, sin la distracción de las conversaciones de palacio, comenzó a pintar lo que realmente lo habitaba: miedos, delirios, monstruos. El cambio fue visible de inmediato. Sus obras se volvieron más sombrías, más directas, más personales. Surgieron escenas de violencia, deformidad y caos, con figuras grotescas que parecían burlarse de las convenciones sociales. Era como si el silencio hubiese afinado su oído para escuchar el murmullo oscuro del mundo, ese que nadie quería oír. Este giro culminó en una de sus series más impactantes, Los Caprichos, un conjunto de 80 grabados que atacaban con una ironía despiadada la superstición, el fanatismo religioso, la ignorancia, la avaricia y la vanidad de la sociedad española. En ellos, Goya dejó claro que ya no pintaba para agradar a los poderosos, sino para confrontarlos. Su célebre lámina El sueño de la razón produce monstruos resumía su nueva visión. Cuando la razón se adormece, los monstruos de la irracionalidad toman el control. La sordera lo apartó del ruido, pero lo acercó a la verdad. Desde ese momento, Goya dejó de ser el pintor cortesano que retrataba apariencias para convertirse en un artista moderno. No que pinta lo que ve, sí, pero sobre todo lo que nadie quiere ver. En 1808, España fue invadida por las tropas napoleónicas y el país entero se precipitó en una espiral de violencia. Goya, que había sido testigo cercano de la vida cortesana, vio cómo esa misma aristocracia que retrataba se derrumbaba de la noche a la mañana. Las calles de Madrid se llenaron de cadáveres, ejecuciones sumarias y hambre. Lo que para muchos artistas habría sido materia de alegorías heroicas, para él se convirtió en un catálogo de atrocidades. Entre 1810 y 1815 creó su serie de grabados más descarnada, Los desastres de la guerra. Son 82 estampas que muestran fusilamientos, cuerpos mutilados, mujeres violadas, niños huérfanos, pueblos arrasados. No hay héroes, ni bandos glorificados, ni épica, solo víctimas. Lo más perturbador es su tono. Goya no moraliza ni dramatiza, simplemente muestra. Cada lámina parece observada de cerca, como si hubiese estado allí, incapaz de intervenir, obligado a mirar. A la par, plasmó en pintura dos obras que se han vuelto símbolos universales del horror bélico, el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808. La primera muestra el levantamiento popular contra las tropas francesas. La segunda, la represalia. Un grupo de españoles fusilados por soldados anónimos, sin rostro, frente a la figura central de un hombre que grita y abre los brazos en cruz, iluminado por un farol. Esa figura, desesperada y heroica a la vez, es uno de los íconos más poderosos del arte occidental. Con Los desastres y los lienzos del 2 y 3 de mayo,
Goya rompió con toda la tradición pictórica de la guerra como espectáculo glorioso. Mostró que la guerra no engrandece, deshumaniza. Y al hacerlo, se convirtió en el primer artista moderno que denunció el horror como testigo, no como decorador de victorias. Cuando terminó la guerra y Fernando VII recuperó el trono, España entró en una etapa de represión feroz. La censura y el absolutismo aplastaron cualquier rastro de libertad intelectual. Goya, que había sobrevivido al terror napoleónico, presenció ahora el retorno de la tiranía desde el propio poder español. Viejo, sordo, enfermo y desencantado, se retiró a una casa en las afueras de Madrid conocida como la Quinta del Sordo. Allí ya no pintaba para reyes, ni para el público, ni siquiera para la posteridad. Pintaba para sí mismo. Y lo que salió de esas paredes no se parecía a nada que el arte hubiese visto antes. Entre 1819 y 1823 cubrió directamente los muros de su casa con 14 obras conocidas hoy como las pinturas negras. No están ni firmadas ni fechadas y probablemente nunca pensó mostrarlas. Son escenas inquietantes, viscerales, cargadas de oscuridad. Saturno devorando a su hijo, con el dios enloquecido arrancando con los dientes el cuerpo de su propio hijo. Duelo a garrotazos, donde dos hombres se golpean sin descanso, hundidos hasta las rodillas en la tierra. El aquelarre, la romería de San Isidro, dos viejos comiendo sopa. Son visiones que parecen venir de un mundo sin esperanza. Un territorio donde la razón se ha derrumbado y solo quedan la violencia, el miedo y la locura. La pincelada es suelta, gestual, casi desesperada, anticipando lo que harían los expresionistas un siglo más tarde. Las pinturas negras fueron su descenso final, su exilio interior. Goya, que había comenzado pintando fiestas, acababa hablando de lo innombrable. Y sin proponérselo, estaba inventando la modernidad. En 1824, con casi 80 años y temiendo nuevas persecuciones políticas bajo el absolutismo de Fernando VII, Goya abandonó España y se exilió voluntariamente en Burdeos, Francia. Era viejo, sordo, frágil, pero seguía pintando. Y curiosamente, en ese destierro encontró una serenidad que hacía décadas no conocía. En Burdeos llevó una vida discreta, casi doméstica. Se rodeó de un pequeño círculo de amigos y artistas españoles también exiliados, y compartió sus días con Leocadia Zorrilla, su compañera en esos últimos años. Pese a su deterioro físico, no dejó de crear. Realizó retratos íntimos, escenas cotidianas y pequeños dibujos donde el humor, la ternura y el absurdo convivían con una ligereza inesperada. Fue en esta etapa cuando produjo sus célebres litografías de la lechera de Burdeos, una obra luminosa, suelta, casi impresionista en su trazo, que parece pintada por alguien mucho más joven. Esa imagen de una muchacha montando un burro sobre un fondo vaporoso es lo opuesto a las pinturas negras. Vital, fresca, abierta al mundo. Como si después de atravesar todos los abismos, Goya hubiera logrado asomarse una vez más a la luz. Murió en Burdeos, el 16 de abril de 1828, a los 82 años, mientras dormía. Sus restos fueron trasladados décadas después a Madrid, aunque según la leyenda, sin su cráneo, perdido misteriosamente en el proceso y nunca recuperado. Su muerte pasó casi desapercibida, pero con el tiempo, el mundo entendería que en aquella habitación silenciosa de Burdeos había desaparecido no solo un pintor, sino el último testigo de una era, y el primero de otra. Como ya dijimos, la figura de Goya ocupa un lugar extraño y fascinante en la historia del arte porque fue el último gran maestro del clasicismo, pero el primero de los modernos. Mientras sus contemporáneos seguían pintando escenas heroicas y pulidas, él comenzó a romper todos los moldes. Desfiguró cuerpos, oscureció paletas, dejó que la emoción desbordara la forma. Fue académico en su técnica, pero revolucionario en su mirada. Su pincelada, cada vez más libre y gestual, anticipó al impresionismo, mientras sus visiones de pesadilla prefiguraban el expresionismo y el surrealismo. Los artistas del siglo XIX y XX lo miraron como un faro. Delacroix admiraba su audacia cromática. Manet tomó de la frontalidad y la crudeza. Picasso, su compromiso feroz con lo político. Y los expresionistas alemanes, su valentía para pintar el horror sin filtros. Hasta los surrealistas, un siglo después, vieron en Goya un antepasado espiritual, un pionero de lo onírico y lo perturbador. Pero su modernidad no estuvo solo en el estilo, también estuvo en la actitud. Goya fue de los primeros en romper con el encargo como finalidad del arte, en pintar no lo que el poder quería ver, sino lo que él necesitaba decir. Ese gesto lo convirtió en el modelo del artista moderno. Libre, individualista, incómodo, irreverente. Su obra marca un punto de inflexión. Después de Goya, ya nadie podía pintar el mundo sin ser consciente de su violencia.
Su legado no fue solo estético, fue ético. Demostró que el arte puede embellecer, pero también puede denunciar, resistir, recordar. Aunque Goya nunca fue un activista en el sentido moderno, su obra está atravesada por una conciencia política feroz. En un tiempo en el que el arte debía glorificar a los poderosos, él se atrevió a mostrar sus miserias. En un mundo que exigía celebrar victorias, él pintó a las víctimas. Desde los caprichos, donde satirizó la corrupción del clero, la superstición popular y el autoritarismo, hasta los desastres de la guerra, donde retrató la brutalidad sin adornos ni bandos heroicos, Goya convirtió su arte, ciertamente, en una forma de resistencia. Cada grabado suyo era un acto de desobediencia estética, una forma de decir lo que no podía decirse en palabras sin arriesgar la vida. Incluso en su etapa como pintor de corte, sus pinceles parecían filtrar una crítica silenciosa. En el célebre retrato de la familia de Carlos IV, la realeza parece más humana que majestuosa, con expresiones que rozan lo ridículo, como si Goya quisiera dejar constancia de que el poder también envejece, también se marchita. Era una osadía monumental para un pintor oficial, y sin embargo lo hizo, porque no sabía pintar otra cosa que la verdad. Esta dimensión ética lo separa de sus contemporáneos. Mientras muchos artistas de su tiempo buscaban agradar a los mecenas, Goya usó su posición privilegiada para denunciar la hipocresía, el fanatismo y la violencia estructural que sostenían el orden social. Lo hizo sin manifiestos, sin discursos, solo con imágenes que siguen incomodando 2 siglos después. Goya entendía que el arte no cambia el mundo de inmediato, pero puede dejar testimonio de lo que el poder quiere borrar. Y ese testimonio, tarde o temprano, termina siendo más fuerte que el silencio. 2 siglos después de su muerte, la presencia de Goya sigue siendo palpable, como una sombra que se extiende sobre todo el arte moderno y contemporáneo. No solo porque su técnica y su audacia inspiraron a generaciones de pintores, sino porque cambió para siempre la manera de mirar el mundo desde el arte. Sus obras siguen en los museos más importantes del planeta, el Prado, el Louvre, el Metropolitan, pero también en las calles, en las aulas, en la cultura popular. El grito del fusilado en el 3 de mayo, la mirada vacía de Saturno en el momento del canibalismo, la leyenda de que su cráneo desapareció misteriosamente. Todo eso forma parte del imaginario colectivo, incluso de quienes nunca han visto un cuadro suyo en persona. Goya se volvió un símbolo, del artista que se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar. Su influencia atraviesa disciplinas enteras. Pintores como Picasso, Dalí, Bacon o Saura lo citaron como referencia. Cineastas como Buñuel, Bergman o Guillermo del Toro reconocieron en él un ancestro espiritual. En sus obras encontraron la misma mezcla de belleza y horror, de humanidad y monstruo, que hace que lo sublime y lo terrible convivan en una misma imagen. Pero más allá de sus herederos directos, lo que mantiene vivo a Goya es su vigencia emocional, su capacidad de hablarle a épocas distintas, porque su verdadero tema no fue su tiempo, sino la condición humana. La locura, la violencia, la injusticia, el miedo, la ternura, la resistencia, siguen ahí, tal como él los pintó. Mirar sus cuadros hoy no es mirar el pasado, es mirarnos a nosotros mismos con la misma crudeza con que él miró al mundo. Y eso lo hace hoy, todavía hoy, intensamente actual. Francisco de Goya no pintó lo que debía verse, sino lo que no podía ignorarse. Mientras otros decoraban el poder, él lo desnudó. Mientras otros pintaban héroes, él mostró cuerpos mutilados, locos, mendigos, fantasmas, víctimas. Pero lo hizo con la misma maestría con la que retrató a reyes y duquesas, como si quisiera recordarnos que la belleza y el horror son 2 caras de lo mismo, la condición humana. Esa dualidad es lo que lo hace eterno. En sus cartones para tapices hay luz, color, alegría popular. En sus pinturas negras hay gritos, sombras, desesperación. Y sin embargo, ambas visiones nacen de la misma mano, del mismo ojo que se negó a apartar la mirada ante lo que dolía. Goya entendió que el arte no debe elegir entre mostrar lo bello o lo terrible, porque la verdad casi nunca se presenta pura, siempre viene mezclada. Por eso, más que un pintor, fue un testigo. Y los testigos no embellecen la historia, la revelan. Cada pincelada suya parece decir que el progreso no borra la barbarie, que la razón puede dormirse en cualquier época y que basta un instante de olvido para que los monstruos vuelvan a despertar. Pero también que incluso en medio del horror persiste una chispa de humanidad que vale la pena salvar. Goya vivió entre el ruido de los salones y el silencio de los sótanos, entre la música de los bailes cortesanos y los alaridos de la guerra, entre la risa de los niños en los prados y el gesto salvaje de Saturno devorando a su hijo. Y eligió pintar todo eso, lo que brilla y lo que aterra, lo que salva
y lo que condena. Quizá por eso su obra sigue viva, porque nos recuerda que mirar la oscuridad no significa rendirse a ella, sino negarse a olvidar que también existe la luz. Gracias.